Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra queridísima matrona Eris. Salve, Eris. Ya va quedando menos para Owen y Encrucijada Pagana se sumerge en temas algo más oscuros que de costumbre. Hoy nuestro programa versará sobre los vampiros. Es un buen apunte lo de costumbre, aunque también hay que decir que así de normal también somos bastante oscurillos en algunas cosas. Depende del día. También, es verdad. Bueno, pues hoy daremos un repaso a diversas figuras vampíricas de diversas zonas europeas y conoceremos a los succionadores de vida o de la vitalidad, siniestros y presentes en toda nuestra geografía. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. En nuestra temporada pasada, alrededor de estas fechas, en las que la oscuridad ha ganado terreno, pues tratamos el tema de la caza salvaje en Europa. Vimos cómo la caza salvaje era un hecho de distintas maneras, se manifestaba por toda nuestra geografía. Esta procesión de muertos muchas veces, pues las fronteras entre quién era un muerto, quién era una bruja, un espíritu encarnado o desencarnado, qué era un ser feérico, nunca estaban claras. Y hago este apunte recordando este hecho porque hoy vamos a hablar de vampiros y los seres vampíricos, los seres que succionan vida, que hacen daño, les sucede absolutamente lo mismo que a este desecho de la caza salvaje. Son seres que nunca queda claro la frontera si son muertos, a veces sí, pero muchas veces no queda claro si son seres feéricos, son seres de otro mundo, son magos, son brujas que han querido deshacerse de su cuerpo para, en forma de espíritu, hacer daño. Y bueno, teniendo esto claro, vamos a decir que la figura del vampiro podríamos decir que es universal. Todas las culturas, absolutamente todas, no casi todas, poseen una o diversas criaturas malignas que infligen daño absorbiendo la fuerza vital de sus víctimas y condenándolas en muchas ocasiones a convertirse en el mismo ser que les quitó la vida. Todos los personajes que podemos denominar vampíricos son seres terroríficos que infundían el más profundo horror a aquellos que decían haber sido atacados por ellos, por lo que la figura romántica del vampiro, Lestat, incluso Drácula, que nos ha llegado hoy en día, es muy alejada de lo que el vampiro o el ser vampírico era en su origen. Normalmente eran seres que, tanto de aspecto como de carácter como de sus actos, eran horribles. El vampiro es un ser que normalmente extrae la fuerza vital de los seres en forma de sangre. Ya veréis que a lo largo de los vampiros que vamos a ir explicando, muchos extraen, pues obviamente, la sangre, pero hay otros que también toman la fuerza vital de otras sustancias, como la leche materna, el semen, e incluso directamente comen la carne humana. En la gran mayoría de estos casos, este es un ser muerto que no encuentra reposo, pero como ya hemos dicho, las leyendas de algunos lugares afirman que lo que les atemoriza no es ni siquiera ha sido alguna vez un humano, y es sencillamente otra cosa. Un ser maldito, un ser feérico, nunca queda bien clara este límite. En el programa de hoy daremos un paseo por la noche europea y conoceremos a los diversos seres vampíricos que han habitado desde la más remota antigüedad nuestras tierras. Todos los seres que aquí voy a citar son criaturas que tienen su origen en relatos muchos más antiguos. Hay algunos de ellos que, como los romanos y los griegos, incluso los escandinavos o los irlandeses, pues se ve claramente su origen en sus creencias antiguas, pero hay otros que sencillamente pues nos ha quedado el folclore, lo que la gente popular pues ha ido transmitiendo, pero queda claro que son figuras que remiten a seres más antiguos. Bueno, pues comenzamos nuestra ruta vampírica por el sur de Europa. Más concretamente nos vamos a Grecia, la Grecia de los yogures, y es que allí habita la terrible Lamia. Lamia era hija de Belo y Libia. Es muy interesante su historia. Y debido a su gran belleza, esta enamoró al gran Zeus. Que ahora mi pregunta al aire es, si alguien me la quiere responder, que lo haga. ¿Hay alguien que no se haya querido beneficiar Zeus, que sea guapo? Yo creo que a todo el mundo. Por lo que el soberano de los dioses, cuando vio a Lamia, no tardaría en unirse a ella, hecho que despertó la ira de su mujer, Hera, y decidió vengarse de ambos. Hera
mató uno a uno a los hijos de Lamia que había tenido con Zeus a medida que iban naciendo. Y Lamia estaba tan desesperada por esta maldición que fue a ocultarse en una cueva solitaria y ya presa de la desesperación se fue convirtiendo en un terrible ser envidioso de todas las madres que podían tener hijos tranquilamente. Básicamente las que tenían más suerte que ella. Pero no contenta con toda esta desgracia, Hera también maldijo a la infeliz Lamia con la incapacidad absoluta de no dormir. O sea, la pobrecita estaba despierta todo el día. Y Zeus, compadeciéndose de ella de un modo bastante peculiar, le otorgó el don de quitarse los ojos cuando quisiera. Lamia, convertida en un terrible monstruo, se dedicaba a atacar a los niños y devorarlos. Lamia se dice que el único momento de debilidad que tenía era cuando se quitaba los ojos y decidía reposar, entre comillas, un poquito en su cueva, porque era cuando no podía ver. Hay que decir que además de la leyenda de esta personaje que se llama Lamia en sí misma, existieron unos espíritus llamados Lamias, en plural, que se agarraban a los jóvenes y les bebían la sangre. Digamos que Lamia era como el personaje mítico, pero las Lamias era lo que quedó en el folclore. Pero las Lamias no son los únicos seres que infundían terror en las tierras bañadas por el Ponto. También existían otros seres que eran las Empusas, hijas de Hécate. Se decía de estas empusas que tenían ancas de asno y llevaban sandalias de bronce, a no ser que tuvieran una pata de asno y la otra pata del dicho metal. Se transformaban en perras, en vacas o en bellas damas y tenían por costumbre asustar a los viajeros, pero por suerte era muy fácil deshacerse de ellas con palabras insultantes, pues cuando las oían se alejaban gritando. Las empusas tomaban forma de doncellas y se acostaban con los hombres por la noche o durante la siesta para chuparles su fuerza vital hasta hacerlas fallecer. Filóstrato, autor de la vida de Apolonio y de Tiana, nos cuenta cómo Apolonio desenmascaró a una empusa de Corinto. En este relato se dice que Menipo de Licia, un inteligente y apuesto joven de 25 años, mientras caminaba por el puerto se le apareció una mujer, la cual empezó a decirle que hacía un tiempo que la amaba, que lo conocía, etc. Menipo, pues era joven e inocente, quedó prendado de ella y dispuesto a casarse con la recién conocida, se lo contó a Apolonio. Cuando llegó el día del banquete de bodas, Apolonio preguntó por la novia y cuando le indicaron quién era, dijo de ella y en público que se trataba de, cito el texto original, una de las empusas, a las que la gente considera lamias o mormolicias. Esas pueden amar y aman los placeres sexuales, pero sobre todo la carne humana, y seducen con los placeres sexuales a quienes desean devorar. Ella, la empusa, se irritó por lo que oía y el decorado del banquete nupcial empezó a desaparecer mágicamente. Tras esto, la novia reconoció que efectivamente era una empusa y que tenía pensado devorar a Menipo. Y cito, vuelvo a citar, pues acostumbraba a comer cuerpos hermosos y jóvenes porque la sangre de estos era pura. Bueno, pues en este relato vemos como las características de las empusas son muy parecidas a las de las lamias y de hecho, con el tiempo, ambos seres se acabaron confundiendo. Sí, a modo de curiosidad, no sé si los oyentes estarán familiarizados con la imagen de Lilith. Es un demonio femenino, técnicamente en el folclore judío es la primera mujer de Adán, que bueno, básicamente por no someterse es expulsada del paraíso, según algunas leyendas, según otras se va ella por su propia voluntad, de que no quiere estar allí, no quiere someterse, y en los confines del paraíso se dedica a criar con los demonios, ¿no? Es muy activa y tal, y tiene muchos hijos. ¿Y qué pasa? Que estos hijos se le van muriendo. Se supone que no puede tener un niño, no puede conservar a sus hijos. Todos los hijos mueren como una condena del dios principal. Y entonces, como venganza, va a buscar a los niños recién nacidos. Niños, en el caso del folclore judío, pues niños que aún no han sido circuncidados. Como curiosidad, esta Lilith del folclore judío viene de algunos demonios de origen mesopotámico, o sea, de la mitología acadia y sumeria, que ya tocamos aquí también un poquito el año pasado. Y como curiosidad, en algunas traducciones antiguas de la Biblia, la figura de Lilith solo se cita una vez en la Biblia y en algunas traducciones se traduce como Lamia. O sea, es tan cerca a los mitos que también hay una cierta confusión, supongo que luego con los tratados demonológicos y tal, hay una creación de este personaje devorador de niños recién nacidos. Interesante. Bueno, pues nos alejamos un poquito de tierras griegas, pero no antes sin destacar el último vampiro de estas islas, que son las, espero no
nota mental antes de continuar. Vamos a decir a todos nuestros oyentes que hoy es un programa de nombres difíciles. Vamos a hablar de nombres eslavos, nombres nórdicos, nombres bálticos, vamos. Perdonad la pronunciación porque, por desgracia, los dioses no me han concedido el don de conocer tantos idiomas. Pues lo dicho, estas vampiras griegas se llaman bricolacas, que suena como bricolaje, y las bricolacas estas eran un muerto que regresaba de su tumba debido a que había dejado algún negocio o trabajo por acabar, porque había sido maldito en vida, o por haber cometido algún acto impuro o violento, o por no haber sido enterrado correctamente. Este vampiro, la bricolaca, no es autóctono de Grecia, pues parece que ser que llegó de tierras eslavas a partir del contacto, y pues digamos que este ser fue viajando. El año pasado, me da culpa. Bueno, pues nos vamos ahora de tierras griegas y nos vamos a la península itálica, más concretamente a Roma, el lugar en que los vampiros y las brujas van de la mano, pues eran sobre todo las brujas y no los muertos los que bebían sangre de niños en estas tierras. Nos encontramos en el territorio de las Strige o Strix, unos seres que absorbían la sangre normalmente en forma de pájaro. Ovidio, nuestro querido amigo Ovidio, nos narra sobre estos seres. Existen unos voraces pájaros con una enorme cabeza, ojos saltones, pico adaptado para la rapiña, alas grises, garfios por uñas. Vuelan durante la noche. Atacan a los niños que no tienen nodriza y corrompen los cuerpos que arrebatan de sus cunas. Dicen que con sus picos desgarran las entrañas de los pequeños lactantes e hinchan sus gaznates con la sangre que chupan. Se los conoce con el nombre de Striges, nombre que les viene de que suelen emitir horrendos chillidos en medio de la noche. Bueno, pues se cree que estos Strige, que por cierto, lo de Strige, esto último que dice que el nombre les viene por lo de emitir horrendos chillidos, viene de la palabra latina, no recuerdo cómo era, estridente. Strige y estridente, en latín que era stridere, si no recuerdo mal, pues tienen una etimología de alguna manera parecida y los latinos pues lo condujeron por ahí. Pues estos Striges se creen que eran unas brujas transformadas en estas terribles aves, y durante mucho tiempo la gente de Italia se defendió de ellos portando bolsitas con sal, cruces o poniendo estolas sobre la cabeza de los niños que se querían proteger. Bueno, pues ahora de Italia nos vamos un poquito más al norte, más concretamente a Rumanía. Y básicamente Rumanía, aparte de Drácula, tiene muchos vampiros famosos, y entre ellos encontramos uno muy curioso que son los Muroi, que era un grupo de brujas y hechiceros que entraban en trance y sacaban su espíritu de su cuerpo para actuar a través de él. Estos seres, los Muroi, pueden cambiar su forma y no solo roban la sangre de los vivos, sino también su belleza y su juventud. Bueno, otro vampiro rumano famoso era el mulo. Para los gitanos rumanos, el mulo era un cadáver que volvía como una figura fantasmal y los había de benévolos y de malignos. Los mulo benévolos eran los que protegían a sus familiares contra las desgracias, pero los malignos eran los que atacaban y robaban la vida. Así como en algunos casos copulaban con sus parejas hasta dejarlas exhaustas. Y por último, el último vampiro rumano que tratamos será famoso por su nombre, es Nosferatu, que es tradicionalmente considerado como el hijo ilegítimo de dos personas que, a su vez, habían sido hijos ilegítimos. El Nosferatu tenía la capacidad de transformarse en gato negro, escarabajo o mariposa, y chupaba la sangre de los vivos mientras estos dormían. Dependiendo de su sexo, visitaba a hombres o mujeres. Si era hombre, mujeres, y si era una mujer, pues visitaba a hombres. Las mujeres que mantenían relaciones con un Nosferatu, obviamente hombre, podían quedarse encintas, y los hijos de estas relaciones tenían la característica de ser especialmente feos y llenos de pelos por todo el cuerpo. Veremos que el tema de que los vampiros pueden tener hijos con las mortales es un tema bastante recurrente. O sea, ahora veremos un poquito más adelante cómo el siguiente, nos vamos allá a los países bálticos, y es que de aquí llega lo que estaba diciendo, un ser que se llama el Dampir. Un Dampir era, lo que yo estaba diciendo, un hijo de un vampiro y una mujer viva, que se creía que tenía la capacidad de detectar vampiros, por lo que en el pueblo o aldea a la que pertenecía se dedicaba básicamente a la tarea de localizar a los no muertos y darles caza. El rito que el Dampir realizaba para localizar un vampiro era bastante peculiar, y si alguien desea interpretarlo, la verdad yo creo que tiene bastante que leer. El vampiro era un ser que, curiosamente, era un ser invisible, pero el Dampir, debido a su capacidad, su media naturaleza, podía ver. Este cazador empezaba a silbar, como hacían los cazadores normales, y hacía como que intentaba distinguir algo en la lejanía a través de la niebla, y daba el comienzo, y sí, daba así como unos gestos, como si estuviera jugando al escondite. Poco a poco iba deshaciéndose de la ropa que llevaba puesta, se iba desnudando,
y tras un rato, sin despojarse de su ropa interior, era un tío decente, hacía el gesto de haber visto algo y, obviamente, como se trataba de un muerto, se lanzaba con él a pelear y en una lucha en la que casi siempre ganaba la batalla. Y bueno, pues así lideraba a los vampiros, al pueblo de los vampiros. Sí, en estos vampiros últimos que has citado, en los romanos, se repiten varias características que también aparecen en la caza salvaje. Sería las personas que tienen la capacidad de desdoblarse, como los Benandanti, tenían su contraparte que eran los Malandanti, ¿no? Los Kresnik también tenían una contraparte malvada y, bueno, pues es lo mismo, se pueden desdoblar, se pueden transformar en animales, que esto también lo vamos a ver en diferentes seres vampíricos. Luego habías dicho que son hijos ilegítimos, que a la vez son de padres que también han sido hijos ilegítimos. Este tipo de repeticiones también se repiten mucho en el folclore, como por ejemplo con los hombres lobo, el séptimo hijo, el último hijo. Aprovecho para decir lo que has comentado de los hombres lobo. Los hombres lobo se quitaban la ropa, muchos para revolcarse. Curiosamente, el Dhampir, para hacer su rito de cazar vampiros, se quitaba la ropa. Yo creo que ahí puede haber un rollo de transformarse de alguna manera, adquirir otra naturaleza para luchar contra el vampiro. Que a modo de curiosidad, el Dhampir era un ser que normalmente odiaba a su padre de una manera visceral porque era un vampiro, obviamente. O sea, los primeros cazavampiros de alguna manera existentes eran estos, pero curiosamente tenían este odio paternal muy marcado. Bueno, pues seguimos en tierras bálticas y en Bulgaria hay un ser llamado Kroyak, que es un muerto que tras permanecer 40 días en su tumba, durante los cuales sus huesos se iban solidificando, este iba adquiriendo un poder mágico y luego salía de su tumba para absorber la sangre de los vivos. Luego, en algunas zonas de Bosnia, se cree que una persona fallecida puede llegar a convertirse en lo que ellos llaman un Lampir. Este ser, el Lampir, suele regresar de la tumba a su hogar durante la noche para mantener relaciones sexuales con su mujer o con su marido y chuparle la sangre. Y al igual que en el caso de Nosferatu, también existe la creencia de que una mujer podía quedarse embarazada de un Lampir. Y como ocurre en el caso del Dhampir, con D, el hijo de un Lampir y una humana poseía también la capacidad de localizar vampiros. Y también en tierras eslavas nos encontramos con el Nelapsi, un vampiro que posee 2 corazones y que cuando sale de su tumba se dirige a la iglesia a tocar las campanas, porque mira, es una afición que tienen los vampiros, para luego dedicarse a matar el ganado y al vecindario de la localidad a la que pertenece. Supongo que debía ser un aviso. Sí. De hecho, vamos a ver que esto de tocar las campanas es un hecho bastante recurrente. Supongo que antiguamente hay que ponernos esa mentalidad en la que no había luz en la calle. Cada vez que sonaban las campanas era un acto súper urgente o era una auténtica llamada de todo el vecindario. Escuchar las campanas a medianoche debía ser algo súper siniestro. Si nos metemos en esa mentalidad, algo que ahora mismo nos parece muy gracioso que un vampiro vaya a tocar las campanas, en esa época debía ser algo bastante terrorífico. Bueno, pues este Nelapsi, este vampiro que tocaba las campanas, era bastante fácil de despistar por si se dejaban semillas de amapola por el camino del cementerio. Este vampiro se entretenía pues contándolas y así se evitaba que llevara a cabo su labor destructora. Que esto también sucede con algunos seres feéricos. Exactamente. Creo que veremos alguno más adelante. Que, bueno, pues, visitantes nocturnos, que en las ventanas se dejaban las semillas o garbanzos o piedrecitas para que, bueno, que se entretengan contando y no hagan maldades. El mismo Fullet catalán tiene un agujero en la mano para que cuando vaya contando siempre se le vayan cayendo y nunca se le acabe la tarea. Bueno, pues ahora nos vamos a un poquito más al norte, más concretamente a Alemania, que también es una zona que de vampiros tiene unos cuantos. Y en primer lugar citaremos uno de los que más me gustan, que es el Nachzerer, o como el demonio se pronuncie, que es una persona que había nacido envuelta en una membrana o placenta roja. Que es otra de las características que comparten los hombres lobo y los personas que son capaces de desdoblarse. Exactamente. Este individuo estaba destinado a convertirse en vampiro al fallecer. Una vez muerto, va devorando su propio sudario, a la vez que con este acto van muriendo todos sus familiares uno a uno. Se dice también que de noche se transformaba en un cerdo para viajar y que en ocasiones subía al campanario otra vez, hace sonar las campanas, condenando a la muerte a todo aquel que las escuchase. Otro vampiro alemán es el Neuntoter. Yo leo tal cual, la Real Academia Española me deja leer las palabras extranjeras, tal cual se escriben, que puede traducirse como asesino de 9. El Neuntoter es un vampiro que aparece durante las epidemias y su aspecto suele ser bastante horripilante, pues es un cuerpo cubierto de llagas supurantes que emanan un olor bastante terrible.
se afirmaba que introduciéndole un limón en la boca se le inmovilizaba y así no podía realizar sus fechorías. Este hombre el tequila no lo probaba. Luego, si viajamos un poquito más al norte, llegamos allá a tierras escandinavas donde nos encontramos con la Mara. ¿Qué era la Mara? La Mara era una bella mujer, en apariencia, pero bajo ese aspecto se encontraba un terrible troll. La Mara básicamente se dedicaba a tumbarse sobre el pecho de los durmientes y en algunas versiones, es decir que no en todas, le robaba su fuerza vital. Es como lo que tú comentabas antes de que se parece a la pesanta. La pesadilla, de hecho, pues el nombre de pesadilla en inglés, nightmare, viene de mer, ¿vale? De la yegua de la noche, que también es pues una especie de criatura que se pone en el pecho y absorbe el aliento vital, creo que es en este caso. También se decía eso de algunos gatos y aquí en Cataluña tenemos la pesanta, que es hay varias descripciones de las pesantas, pero también sería una bestia a veces tiene más forma de perro, a veces tiene más forma de gato negro que se pone sobre el pecho y que tiene que ver también con el tema de las parálisis del sueño. ¿No? Y que causa pesadillas, que la parálisis del sueño es aquello que tú te has despertado pero aún no puedes mover el cuerpo. Y básicamente se describe como una sensación de pesadez en el pecho, de parálisis. Se suele ver una figura a los pies de la cama, básicamente porque se cree que se está en esa fase entre el REM y la vigilia, pero aún no se está despierto del todo. Quien quiere interpretar, que interprete. Bueno, pues además de esta pesanta en Noruega, o escandinava, creo que es Noruega, sí. Tenemos a otro ser que es el Draurk. Este Draurk era un espíritu de un muerto que había vuelto de su tumba, pero con fuerza sobrehumana y unas capacidades mágicas bastante terribles, y con ellas mataba a sus víctimas para beberse su sangre. Estos seres poseían la capacidad de influenciar los sueños y maldecir a su víctima, además de transformarse en animales, entre los que estaban las focas, un gran toro desollado, un caballo gris con lomo partido pero sin orejas o cola y un gato. Bueno, y por último, ya para terminar con un poquito el recorrido europeo, ya luego, después de la pausa musical, nos vamos a la península ibérica, nos vamos a las Islas Británicas y a Irlanda. Y es que en Escocia está el Baobanshee, o como demonios se pronuncie, que es una joven mujer vestida de verde y con unas largas doradas trenzas que vivía de los cazadores y hombres que se perdían en el anochecer, y el Baobanshee les atacaba y bebía toda su sangre y así terminaba con sus vidas. Y en Irlanda tenemos el Deagdul, un fantasma cuyo nombre significa chupador de roja sangre. Se sabe que una forma bastante eficaz de acabar con este terrible espíritu era acumular una gran cantidad de piedras sobre su tumba para así evitar que éste saliera. Luego también, por ejemplo, hay enterramientos inusuales. Normalmente se atribuyen a personas que se habían creído que eran brujas o personas que han roto los tabúes de su comunidad, y entonces, por ejemplo, se entierra a la gente boca abajo para que si el muerto excava para salir de la tumba, pues se fuera enterrando más adentro, o pues se encuentra gente con estacas clavadas. O sea, sí hay evidencia arqueológica de este tipo de enterramientos inusuales que se supone que son para esto, para que los muertos no salgan de sus tumbas. A modo de observación, se ha de decir que, como bien ha dicho Baelia, estos enterramientos se siguen encontrando hoy en día. De hecho, hace mucho se ha encontrado una chica joven. Exactamente, aparecen. Sí, se ha encontrado la tumba de un vampiro. Efectivamente, los métodos para combatir los vampiros se extendieron por toda Europa, en algunas zonas más que otras. Por ejemplo, efectivamente, la fama que tienen los países como Rumanía, los países eslavos, incluso los países bálticos, de vampiros, es una fama real, porque allí de alguna manera hubo mucha más vampiromanía. O sea, la gente tenía mucho más miedo. De hecho, cuanto más al norte de Europa, Alemania también tenía bastante, pero cuanto más al norte incluso ya se abandonaron un poco. Pero todas esas tierras, las bálticas, las eslavas y toda esa zona, la verdad hubo un auténtico terror por el tema del vampiro. Y efectivamente se usaban ajos, efectivamente se intentaban enterrar a los vampiros al cruzar un río, se intentaba que estuvieran al otro lado del agua, con todo el simbolismo que eso conlleva. Porque se supone que los condenados, no muertos, etcétera, y algunas criaturas malvadas, incluso algunas brujas, no pueden cruzar una corriente de agua. Efectivamente. Según la literatura popular. Y también pues se iba a cazarlos, se iba a abrir tumbas en los que se describía que se encontraban cadáveres en perfecto estado, con sangre que les salía de la boca.
Bueno, digamos que los datos históricos sobre estos hechos abundan. Yo, que siempre he sido un curioso del tema, pues he leído bastante. Y puedo decir que es muy, muy interesante cómo hay algunos datos que no se pueden enlazar bien con explicaciones científicas, ¿no? Como por ejemplo que haya cadáveres que, a pesar del tiempo de descomposición que les tocaría y la rigidez que les pertenecería en un principio, en realidad no la tienen, sino están totalmente frescos, totalmente móviles y además con ciertos signos de haberse movido. Bueno, ahí queda en el misterio, ahí dejamos un poquito de miedo y terror en los oídos de nuestros oyentes antes de nuestra pausa musical. Y bueno, en breve volvemos con los vampiros, pero esta vez unos que los tenemos más cercanos, que son los de la propia península ibérica. Ahora volvemos. Góticas alrededor, tumba abierta, dulce es el olor, embriágate en el festín. Llora la luna, blasfemias en ti, llora tristeza sobre mi ataúd, cuerpo sin vida, mullido colchón, hazle el amor, que el miedo nos haga arder, quiero morir en ti.
Y bueno, tras este rápido viaje por Europa, nos hemos pateado toda la geografía así en 20 minutos, pues nos vamos a nuestra península ibérica y en el lugar en que los succionadores de vida adquieren muchas formas, en que encontramos la forma principal en la que encontramos en nuestra geografía es la de bruja. Y es que en este punto, antes de continuar con los seres vampíricos, nos vamos a remitir al proceso más famoso de brujería realizado en nuestra tierra y probablemente uno de los más famosos quizá en Europa, que es el proceso de las brujas de Zugarramurdi, en el que gracias a los testimonios de Miguel de Goiburu y Graciana de Barrenechea, los supuestos rey y reina del aquelarre, pues sabemos lo siguiente. Y es que, y a los niños que son pequeños los chupan por el seso y por su natura, apretando recio con las manos y chupando fuertemente les sacan y chupan la sangre. Este pequeño apunte es interesante porque vemos cómo el imaginario inquisitorial atribuye esta práctica vampírica a la brujería y la figura del vampiro queda mezclada mucho con la brujería. Aún así, hay que remarcar que la práctica del vampirismo ya se atribuía a ciertos magos y brujos antes de que el imaginario popular y el inquisitorial pues se influenciaran mutuamente. En España tenemos varios seres que chupan sangre o chupan líquido vital y nos vamos a Asturias. En Asturias nos encontramos con una bruja vampiro que se llama la Guasha, que atacaba a los niños usando el único diente que tenía con el cual sustraía la sangre de los pequeños. Esta bruja vampírica se la veía como una vieja de rostro horrible y con los ojos rojos como el fuego. Un poquito más al oeste, en Galicia, hay otro ser vampírico femenino que son las xuxonas, que chupaban la sangre de los infantes dejándolos en un estado denominado en esas tierras como engüenido, que viene a ser lo que hoy conocemos como anemia. Para curar dicho estado se necesitaban 3 mujeres cuyo patronímico sea María, las cuales debían depositar al niño aquejado del mal mencionado sobre el altar que muestra el Santísimo durante la festividad del Corpus. Luego, esto sumado a ciertos cánticos y un poco de rito, aseguraban la recuperación del enfermo y la desaparición de la amenaza brujeril. Y ahora nos vamos un poquito más al Mediterráneo, concretamente a nuestra querida Cataluña, en la que existen varias leyendas e historias relacionadas con el tema. Y cuenta una de ellas que durante el año 1212 cabalgaba el conde de Estruc, que se decía que era extranjero, junto al rey don Pedro el Católico, con el propósito de enfrentarse a las tropas de Miramamolín Muhammad el Nasir. Tras vencer en la batalla el conde Estruc, deseó instalarse en España, por lo que el rey le obsequió con un feudo cercano a Gers. Allí fue donde tuvo problemas con unas hechiceras ampurdanesas, las cuales lo maldijeron convirtiéndolo, tras su muerte, en un vampiro cruel y devastador. Pero según la historia, gracias a la intervención de un mago de Figueras, que se dice que era judío, el desafortunado conde, admirado y querido en vida, pero odiado en muerte, pudo descansar en paz. Otra criatura vampírica catalana son los dips. Me gustan mucho. Es que en Pratdip, un pueblo de la provincia de Tarragona, se decía que estos seres, que tienen forma de perro, un perro negro así bastante siniestro, habitaban los bosques y atacaban al ganado, ocasionando auténticos destrozos y pérdidas. Y la leyenda dice que desaparecieron en el siglo XIX y que nunca logró capturarse a ninguno vivo. Y a costa de esa leyenda, pues el pueblo de Pratdip tuvo el nombre que le toca. Sería Prado de los Dips. Prado de los Dips, exactamente. A modo de curiosidad, te puedo decir que en México, pues la geografía mexicana, la idea de la bruja que chupa la vitalidad está bastante extendida, ¿vale? Igual que pues, como en Galicia y tal, allí las brujas también tienen una preferencia por los niños y por los hombres. O sea, si nos damos cuenta, todas las criaturas vampíricas tienen este elemento o sexual, tipo que las podemos relacionar con los súcubos, con lo que luego serán los íncubos o los súcubos, y con los niños que han nacido hace poco, niños pequeños o niños neonatos prácticamente, ¿no? Entonces sí, allí también pueden adoptar forma de aves como las strix. A veces son lechuzas, a veces son pavos. Son pavos, pero pavos... Pavos, bueno, los guajolotes son unos animales grandes, negros. No que, sé... a ver, si ves un guajolote allí... Normalmente son cosas que se relacionan. El pavo americano. Ay, sí. Hay un niño muerto, aparece muerto súbitamente. Pues por allí se ve un guajolote o un gato negro, ¿no? Y lo mismo, allí también, curiosamente, las brujas, en lugar de verse volando sobre escobas, por ejemplo, hay varias historias populares que las relatan como bolas de fuego. Y entonces son las brujas. Es esta otra idea de la bruja como un ser que aparece de noche y que roba la vitalidad o mata.
Muy interesante. Bueno, y antes de finalizar exactamente, vamos a contar una historia que el año pasado se nos quedó en el tintero. Exacto. Exactamente. Bueno, el año pasado, en el programa que dedicamos a los cuentos de Sowain, explicamos la historia de Filinio y Macates, que es una de las narraciones más antiguas acerca de un amante que vuelve del otro mundo, que es un tema que será recuperado especialmente por la literatura gótica y que ayudará a crear esta figura romántica del vampiro, que es la que más se conoce hoy en día. Ya no es un vampiro folclórico, no es una criatura tan malvada, sino que empiezan a tener otros matices y ese deje romántico. La historia original se sitúa en torno al 356 o 336 a.C. y allí Demóstrato y Carito son ciudadanos de Anfípolis y tienen una hija llamada Filinio. Entonces Filinio muere poco después de contraer un matrimonio no deseado y transcurridos 6 meses de su muerte regresa para yacer con Macates, que era un joven huésped de sus padres del que se había enamorado. Pues descubierta toda la trama, no la voy a spoilear por si alguien no la ha escuchado y quiere recuperar el programa. Bueno, termina que la joven regresa al inframundo, ya podéis ver en qué condiciones. Impactado por este relato, que viene directamente de la antigüedad, Goethe escribió en 1797 una balada que retomaba el tema. Ambientó la historia en Corinto y convirtió a Filinio en una muerta vengativa, situando la acción en los primeros años del cristianismo y en medio de la controversia entre las antiguas religiones paganas y la nueva religión. En la versión de Goethe, la protagonista y sus padres son cristianos, mientras que el joven es pagano. El poema causó gran controversia por sus componentes eróticos y la crítica al cristianismo que se hacía ya en la época. Estamos hablando de 1797. La joven difunta lamenta que su familia la entregara a un dios que prefiere sacrificar hombres antes que ofrendas. Y bueno, yo creo que da tiempo a leerla completa, entonces vamos a ello. Dice: provenía de Atenas un joven que llegó a Corinto, donde nadie lo conocía. Él contaba con la amable recepción de uno de sus habitantes. Sus padres estaban unidos por la hospitalidad y habían convenido, mucho tiempo atrás, el matrimonio de una y otro, su hija y su hijo. Pero ¿sería bienvenido aún si no compra con cariño este favor? Él es todavía pagano, como los suyos, pero ellos ya son cristianos y se han bautizado. Cuando nace una nueva fe, el amor y la fe jurada frecuentemente se destruyen como una mala hierba. Ya la casa entera reposa, padre e hijas. Solo la vigilia es de la madre, que recibe con diligencia al huésped. De inmediato lo conduce a la habitación más bella. Previniendo sus deseos, le presenta los vinos y manjares más preciados. Tras atenderlo, ella le desea una buena noche. Pese al buen alimento servido, él no siente deseo alguno de comer. La fatiga lo hace rechazar manjares y bebida. Y, vestido, se recuesta en el lecho. Casi está dormido cuando un huésped extraño se introduce en la recámara, por la puerta abierta. Al resplandor de la lámpara ve avanzar por el cuarto a una joven silenciosa y púdica, cubierta de un velo y un vestido blancos. Un lazo negro y oro ciñe la frente. Cuando ella lo percibe, se azora y estremece, y alza blanca su mano. ¿Soy, entonces?, clama ella, tan extraña en mi propia casa que para nada me avisan de la presencia de un huésped. Es así, ay, que se me tiene encerrada en mi celdilla, y que mientras aquí se me cubre de vergüenza. Pero sigue reposando en tu lecho, me alejaré con la rapidez con que vine. Quédate, bella joven, grita él, levantándose con precipitación. He aquí los dones de Ceres, he aquí los de Baco, y he aquí, querida niña, que tú traes el amor. Estás pálida de miedo. Ven, querida joven, ven y gustaremos juntos los goces divinos. Quédate lejos de mí, buen hombre, detente. Yo no estoy consagrada a la alegría. El último paso fue dado por mi querida madre. Vencida por la enfermedad, ella hizo al mejorar el juramento de que mi juventud y mi cuerpo serían ofrecidos de inmediato al servicio del cielo. Y apenas el brillante cortejo de los antiguos dioses partió, la casa quedó en silencio. Ya no se adora más que a un solo Dios, invisible en el cielo, Salvador sobre la cruz, a quien nadie aquí le ofrece en sacrificio toros o corderos, sino víctimas humanas en cantidad infinita. Y él le pregunta y reflexiona todas sus palabras. Ninguna escapa a su espíritu. ¿Será posible que en esta callada habitación frente a mí esté mi novia bien amada? Sé mía entonces. Los juramentos de nuestros padres nos valieron ya la bendición del cielo. No soy yo quien te está destinada, buen hombre. Se reservó para ti a mi más joven hermana. Cuando en mi celdilla silenciosa sea librada mis tormentos, en sus brazos piensa en mí que no pienso sino en ti, que me consumo de amor, y que pronto me iré a esconder bajo la tierra. No, lo juro por esta flama que desde ahora Himeneo hace por nosotros brillar. Tú no estás perdida, ni para mí ni para el placer, y tú me acompañarás a la casa de mi padre. Bien amada, quédate aquí,
Celebra conmigo en este mismo instante, aunque inesperado, nuestro festín nupcial. Entonces intercambiaron ellos los gajes de la fidelidad. Ella le tiende una cadena de oro y él desea ofrecerle una copa de plata de arte incomparable. Esta copa no es para mí, pero te pido que me regales un rizo de tus cabellos. En ese momento suena la hora lúgubre de los espíritus, y entonces solamente la joven parece sentirse a gusto. Ávidamente de sus labios pálidos, ella bebió el vino de un rojo sombrío como la sangre, pero del pan de trigo que él le ofreció amablemente no tomó la menor migaja. Y ella tiende la copa al joven, quien como ella la vacía de un solo trago, golosamente. Y durante esa comida silenciosa, él le solicita su amor. Su pobre corazón estaba enfermo de amor, pero ella se resiste a toda súplica, hasta que él se echa a llorar en la cama. Y viene ella y se tiende cerca de él. ¡Ay, cómo sufro de ver tu tormento! Pero si tocas mis miembros sentirás estremecido lo que te escondí. Blanca como la nieve, pero fría como el hielo, es la amante que tú has escogido. Él la toma con ardor entre sus vigorosos brazos, llevado por la fuerza de su joven amor. Espera entonces recalentarte más cerca de mí todavía, aunque sea la tumba quien te haya enviado hacia mí. Mezclemos nuestros alientos, intercambiemos nuestros besos, que nuestro amor se desborde. ¿No te inflamas al sentir la llama que me devora? Más fuerte aún los unió el amor. Las lágrimas se mezclaron a sus arrebatos. Con avidez ella aspira el fuego de sus labios, y ninguno se siente vivir si no es en el otro. Con la furia amorosa del joven, la sangre congelada de la muchacha se recalienta, pero en su pecho el corazón sigue inmóvil. Mientras tanto la madre, retrasada por los cuidados del aseo, pasa aún con suave marcha por el corredor frente al cuarto. Escucha tras la puerta. Oyó largo tiempo esos sonidos extraños. Voces voluptuosas y lamentos de un novio y de su prometida, balbuceantes, insensatos del amor. Ella permanece de pie, inmóvil, frente a la puerta, porque ante todo desea convencerse plenamente. Escucha colérica los juramentos de amor más solemnes, las palabras de amor y de promesa. Silencio, el gallo despierta. Pero la noche que viene, ¿vendrás de nuevo? Y besos sobre besos. La madre no puede contener más tiempo su indignación. Abre con rapidez la bien sabida cerradura. ¿En esta casa hay entonces hijas perdidas, capaces de entregarse así de pronto al extraño? Abre la puerta, entra, y a la luz de la lámpara distingue, oh cielos, a su propia hija. Y el joven, en el primer momento de terror, quiere cubrir con su velo a la muchacha, esconder bajo el tapiz a la bien amada. Pero ella se defiende y libera con prontitud, como con la fuerza de un espíritu. Su alta estatura se yergue lentamente sobre el lecho. «Madre, madre», dice con una voz sepulcral, ¿me reprocha entonces esta noche tan bella? ¿Me expulsa usted de esta cama cálida? ¿Solo desperté para entregarme a la desesperación? ¿Ya no le satisface haberme amortajado en un sudario y depositado en la tumba? Una ley que me es propia me impulsa fuera de la fosa estrecha al duro manto de la tierra. Los cantos salmodiados por tus sacerdotes y su bendición no tienen efecto alguno. El agua y la sal son incapaces de extinguir los ardores juveniles, y la tierra no enfría el amor. Este joven me fue prometido, cuando en pie estaba todavía el templo de la amable Venus. Madre, y usted faltó a su promesa, ligándome por un juramento bárbaro y sin valor, porque ningún dios acogerá a una madre que jura rehusar la mano de su hija. Una fuerza me arroja fuera de la fosa para buscar todavía los bienes de los que me despojaron, para amar aún al esposo ya perdido y aspirar la sangre de su corazón. Y cuando éste muera, me pondré en busca de otros, y mis jóvenes amantes serán víctimas de mi deseo furioso. Bello joven, tus días están contados. Morirás de languidez en este sitio. Te regalé mi collar, yo me llevo el rizo de tus cabellos. Míralo bien, mañana tus cabellos estarán grises, solamente en la tumba renegrecerán. Escucha ahora, madre, mi última plegaria. Haga levantar una hoguera. Abra la estrecha tumba donde me ahogo y dé reposo a los amantes entregándolos al fuego. Cuando la chispa salte, cuando ardan las cenizas, nos elevaremos hacia los antiguos dioses. Impresionante relato. Muchas gracias, Baeli. Ha sido... Sí, ahora que vuelvo a respirar. Sí, no, la verdad, es muy bonito, todo es a decir, es muy pasional. Es muy curioso también cómo presenta el mundo pagano enfrentado al mundo cristiano y se pone un poco de parte del paganismo, ¿no? Esto es una idea de las primeras personas que a finales del 18 empiezan a recuperar la idea de un paganismo antiguo, pues iban tirando de este hilo, ¿no? Más idílico, preguntándose cómo fue, como la transformación al cristianismo como una traición, un respeto a los antiguos dioses, los cita a Ceres, cita a Baco, a Himeneo, que es el dios del matrimonio. O sea, hay aquí esta recuperación. Interesante.
No, la verdad, y muy vampírico también. Es sin duda alguna el precursor de otros vampiros literarios. Sí. Así que bueno, pues después de este relato nos vamos a nuestra sección de agenda. Y bueno, hoy seremos breves, y es que el 31 de octubre en Viladrau se celebra el Baile de las Brujas en Osona. En la Feria de la Castaña, el 31 de octubre, pues se conmemora a las brujas. Y luego 31 de octubre y 1 de noviembre en San Feliu de Sasserra se celebra la Feria de las Brujas, también en Osona. Aquí en este lugar es importante porque está el centro de interpretación de la brujería, que hay en Cataluña, y pues es un museo interesante de visitar. Y bueno, y antes de irnos ya, a despedirnos, quiero hoy decir que, como no, el día 15 de noviembre se celebran las primeras jornadas de Encrucijada Pagana, que ya la semana pasada anunciamos, ya creamos el evento por Facebook. Muchas gracias a todos por la gran acogida que ha tenido. Y desde aquí quiero pedir un inmenso perdón y mis disculpas más sinceras a Vanessa Lozano, que es la persona que me olvidé citar en el programa pasado, porque con las prisas me pudo el nervio, como no, en mi caso los nervios siempre me pueden, pero me pudo la premura. Así que Vanessa Lozano, lo siento por no haberte mencionado, y decir que el taller de Vanessa Lozano, compañera y colaboradora, es sobre el arte talismánico. Y la verdad pinta muy bien, porque es una chica muy aplicada. Estaba pensando lo mismo. ¿Sí? Sí, porque Vanessa se le ocurra mucho y yo tengo muchas ganas de ver cómo va el taller. Efectivamente. Pues como no, también deciros que el próximo evento del día 15 se celebrará en el Centro Cívico de la Barceloneta, en Barcelona. La entrada es gratuita, empieza a las 10:30 y sois todos totalmente bienvenidos. O sea, las personas que quieran asistir pueden hacerlo totalmente de manera libre, con amor y con una sonrisa en la cara, porque le vamos a dar un buen día de pagano. Y bueno, yo estoy muy contenta. Sí, la verdad. Estoy muy contenta porque van a venir algunas personas que quiero mucho, y la verdad es que va a ser una buena, aparte de una jornada pagana, yo creo que va a estar interesante porque estamos trabajando bastante los talleres y las ponencias. Va a ser una reunión bruja considerable. Efectivamente. Sí. Y por último, como no, si organizáis o conocéis algún evento relacionado con el paganismo o una actividad que tiene que ser obviamente pública, podéis escribirnos a encrucijadapagana@gmail.com o a través de nuestra página de Facebook nos contactáis y nos decís lo que queréis que salga en nuestra agenda. Y bueno, y ahora sí que sí, nos vamos a despedir. Y con nuestro Pinkish Brew, que ya hubo dos afortunados que descubrieron el título, pues terminamos nuestra misión de hoy y esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. La semana que viene hablaremos sobre... ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Dímelo, Baile, dímelo. Samhain. ¡Oh, Samhain! El 31 de octubre. Tradiciones de 31 de octubre, 1 de noviembre. A ver, pues vamos a ver en diferentes zonas cómo se celebra, cuál es el origen de estas prácticas y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Muy bien, pues ya a una semana y poco de una de las noches más siniestras del año para mucha gente, pues nos despedimos y desde aquí damos las gracias a Xavi Casas por su gran labor técnica. Damos las gracias también al equipo de Sarañola Radio, todos los que nos dejan aquí este espacio para expresarnos, decir chistes malos como yo y los míos, y, como no, darle culto a Eris de una forma radiofónica y divertida. Pues precisamente vamos a dar las gracias a Eris por su espléndido tutelaje. Y agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online, o a través de los podcasts en iVoox o de nuestro canal en YouTube, que pronto actualizaremos. Sí, pronto actualizaremos. Llevamos un tiempo sin subir los audios, pero bueno, ahí ya van. Mea culpa. Bueno, yo no he dicho nada. Yo sí. Carlos se autoinculpa. Yo lo digo. Soy yo el encargado de subir los vídeos y la verdad es que últimamente no lo he hecho. Así que... Vamos a recordar también, ya que tenemos un poquito de tiempo, el un sorteo de Aprovecha el Viaje, como sabéis algunos de vosotros. Aprovecha el Viaje es una campaña de educación ambiental que hicimos este año. Podéis participar enviando fotografías de naturaleza. De cualquier tipo. Sí. Cualquier tipo. Bueno, si mandan fotografías de la naturaleza humana, bueno, está bien. Fotografías de naturaleza, lo que se entiende. Naturaleza. ¿Qué entiendes por naturaleza? Pues una foto. Y que sea lo que eres
decida. Exactamente. Bueno, pues unas fotografías de naturaleza a la dirección ecologiapagana@gmail.com, y entonces tenéis de tiempo hasta finales de este mes, hasta el 31 de octubre precisamente, el sorteo de la campaña. Es un premio, sorteamos 25 euros de premio, y el sorteo lo haremos ahí en vivo y en directo, pues en la jornada del 15 de noviembre. Efectivamente, y no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviarnos vuestras sugerencias, opiniones, ideas, pues alabanzas o insultos a encrucijadapagana@gmail.com, y como no, esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 aquí en Sardañola Radio, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Así que, hasta pronto. One, two, three, four. I'll cook up a solution with the knowledge I've accrued. They say a kitchen time saves 9, but I'm just saving 2. I gathered the ingredients to make a time sorbet. There's hardly room for seconds when the seconds melt away. Watch as I work my gypsy magic, eye of the nude and cinnamon. Watch as the matter turns to batter, open the portal, jump in. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Don't make a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by baking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home.